Reciban un cordial saludo, mi nombre es Lizeth Juliana Lázaro Vergel, inscrita en el programa de Ingeniería de Sistemas. En la materia de Física Electrónica nos dicen de que pues iniciamos esta materia con una actividad muy bonita donde vamos a trabajar un simulador que se llama Tinkercad y pues allí vamos a tomar la medición de voltaje, de corriente y resistencia y que a partir del uso de la variación de la fuente de tensión completar una tabla donde nos dan un valor de voltaje y nosotros debemos completar el valor de la corriente y el cálculo de resistencia. Pero nos dice de que dejemos fija la resistencia y que la resistencia siempre sea 10K. Primero que todo, me gustaría explicarles qué es corriente eléctrica en física para poder continuar con este proceso y explicar en el simulador y cómo se despeja y cómo encontramos la corriente y cómo encontramos estos numeritos que tenemos acá. La corriente eléctrica es un fenómeno causado por el desplazamiento de carga, ion y electrón. Entonces ya entendemos qué es la corriente eléctrica. Ahora vamos a entender sobre qué es el voltaje. El voltaje pues es la magnitud responsable de crear la diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos. Ya que tenemos claro estos dos términos, vamos a ingresar acá al simulador de Tinkercad y vamos a realizar ese voltaje que nos dicen que tenemos un voltaje de 3.5, acá lo escribimos manual, 3.5 de voltaje y le hacemos, yo ya lo estaba simulando, y le damos iniciar simulación. Nos dicen de que tenemos 350 microamperios, pero nosotros no podemos utilizar los microamperios que nos está dando acá. Debemos utilizarlo en miliamperios porque eso es lo que nos está pidiendo la tabla, miliamperios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que hacer una ecuación, tenemos que despejar. Vamos a despejarlo con una calculadora científica. Vamos a ingresar acá, vamos a ingresar a la calculadora y lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo de la siguiente manera y con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula se trata de voltaje sobre resistencia igual a corriente. Entonces, el voltaje es de 3.5 dividido en 10.000. ¿Por qué 10.000? 10.000 porque esa es la resistencia que nos dice la guía. Trabaje con una resistencia de 10K y que sea una resistencia fija. ¿Qué quiere decir? Que sea la misma resistencia para todos los valores de voltaje que nos dan. Y acá le damos igual. Nos da una fracción que no necesitamos porque nosotros necesitamos es una notación de ingeniería. ¿Y cómo lo pasamos a una notación? Utilizando esta tecla que se llama ENG, pero nos sigue dando microamperios. ¿Cómo la pasamos a miliamperios? Utilizamos la letra Shift y ENG y ya nos la pasa a miliamperios. Nos dice que el miliamperio del voltaje 3.5 es 0.35 y lo plasmamos acá en la tabla, como lo muestro. Acá está plasmado en la tabla 0.35. ¿Cómo sacamos ese cálculo de resistencia? Ese cálculo de resistencia lo sacamos de igual forma con la calculadora. Borremos acá y vamos a utilizar el 3.5 que nos dan de voltaje dividido en 0.35. Pero vamos a utilizar ese microamperio. ¿Cómo lo utilizamos? Lo vamos a utilizar utilizando esta tecla, utilizando este menos 3. Y le damos igual. Qué pena. Acá coloqué 0.5 y es 0.35. Ahora bien, lo colocamos y nos da 10.000 ohmios o 10K ohms. Y de esa manera pues nos va a dar igual para todos porque la resistencia es fija.